Vamos a aplicar el teorema de superposición al circuito que ya se había reducido. En este caso es el que tenemos en la parte superior y tenemos una, dos, tres fuentes. Recuerden que cada una de las fuentes está en su forma rectangular o compleja rectangular y no en polar, ya que aquí sería 60 más 0i, aquí 10 más 0i y 5 más 5i. Tenemos los elementos que agrupamos en cajones, sus valores, las impedancias mutuas entre las bobinas acopladas, y entonces al aplicar el teorema de superposición, como tenemos que considerar el efecto parcial de cada una de las fuentes en el elemento donde deseamos conocer el voltaje, en este caso por tener tres fuentes, pues el voltaje entre los puntos A y B va a ser igual al voltaje entre los puntos A y B, que nos va a proporcionar la primera fuente, más el voltaje entre los puntos A y B, que nos va a proporcionar la segunda fuente, más el voltaje entre los puntos A y B, que nos proporciona la tercera fuente. Para el teorema de superposición no hay un orden, se puede empezar con cualquiera de las tres fuentes. Tenemos que hacer el cálculo con cada una de ellas, es por eso que no existe algún método que nos simplifique el procedimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar primero la fuente de 60 volts para el voltaje entre los puntos A y B como la primera fuente, y las demás fuentes del circuito se igualan a cero. Entonces, la fuente de corriente se iguala a cero, la fuente de voltaje de 5 más 5i se iguala a cero, y el circuito eléctrico que nos quedaría es el que tenemos en la parte inferior, en la cual tenemos la fuente de voltaje de 60 volts, el circuito abierto donde estaba la fuente de corriente y el cortocircuito donde estaba la fuente de voltaje. Para este caso en específico, como aquí tenemos un circuito abierto, no circula corriente a la parte donde tenemos que realizar el cálculo. Es por ello que el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la primera fuente vale cero, porque aquí tenemos corriente por ser una trayectoria cerrada, aunque aquí se induce a través del acoplamiento un voltaje y entre comillas diríamos que habría corriente. No puede haber corriente porque tenemos un circuito abierto, y recuerden que la corriente solo circula por trayectorias cerradas. Al no haber una trayectoria cerrada que le permita llegar hasta los puntos A y B a la corriente, entonces el voltaje es cero. Ya tendríamos que trabajar con la segunda fuente de excitación del circuito. En este caso, para el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la segunda fuente de excitación, que para nuestro caso va a ser la fuente de corriente, las demás fuentes se igualan a cero. La fuente de voltaje que se tenía de 60 volts ahora va a ser un cortocircuito. La fuente de voltaje de 5 más 5i va a ser también un cortocircuito, y tenemos esta estructura. ¿Por qué no se puede reducir la impedancia 6 y la impedancia 4? Porque la impedancia 4 tiene un acoplamiento y por lo tanto no puedo reducir esos dos elementos, aunque están en paralelo, ya que tiene un acoplamiento. Es por ello que dejamos a los dos, generamos nuestras mallas y podemos decir que del circuito el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la segunda fuente de excitación va a ser igual a menos el voltaje Z1. ¿Por qué menos? Porque la corriente que le asignamos a la impedancia 1 va hacia arriba, y la caída de tensión que queremos es de A hacia B, mientras que la caída de tensión va hacia abajo, por decirlo de alguna forma, y la corriente que se asignó al elemento va hacia arriba. Por llevar direcciones contrarias es el voltaje negativo. Esto es que el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la segunda fuente va a ser igual a menos la impedancia 1 por la corriente 1. ¿Quién es la corriente 1? Esta que está aquí. Pero como estamos aplicando el método de mallas, lo que vamos a obtener es la corriente de la malla 3, que es donde circula, o la misma que la corriente 1. Por llevar direcciones contrarias sería I1 sería igual a menos J3. El menos de la corriente de malla 3 con el menos de la dirección de la caída de tensión, entonces va a ser menos por menos, nos va a dar menos la impedancia 1 por la corriente de la malla 3. Entonces ya sabemos que solamente hay que calcular la corriente de la malla 3 para poder encontrar el voltaje que nos proporciona la segunda fuente de excitación entre los puntos A y B. Calculamos las impedancias propias y mutuas de las mallas. Tenemos que la impedancia de la malla 1 es la suma de los elementos pasivos que forman la malla, que en este caso son 2. Como no hay acoplamientos entre ellos, sumamos nada más su valor y nos da 6 más 15i. La impedancia propia de la malla 2 es igual a la suma de los elementos pasivos que forman a la malla, que sería Z3, 4 y 5. Hay que sumarlos. Como si hay acoplamientos, entonces escribimos más 2 veces,
y hacemos el recorrido de la malla con las corrientes de la impedancia 4 y de la impedancia 3. La corriente de la malla lleva la misma dirección en la impedancia 4 y la corriente de la malla lleva la misma dirección que la corriente de la impedancia 3. Por lo tanto, ese acoplamiento se queda positivo y al sustituir datos y hacer operaciones nos queda 8 más 15i y son ohms. La impedancia propia de la malla 3 es la suma de los elementos pasivos que forman la malla 3 primero. Sería Z1, 2 y 5. Como no hay acoplamientos entre ellos, pues nada más realizamos la suma de ellos y es 18 más 2i. Las impedancias mutuas de mallas, tenemos la impedancia mutua 1, 2, es decir, primero analizamos y se identifica qué elemento quedó entre las dos mallas, que para nuestro caso es Z4. Como la corriente de la malla 1 va hacia abajo en Z4 y la corriente de la malla 2 va hacia arriba en la impedancia 4, llevan direcciones contrarias, la impedancia se queda negativa. Como nada más hay un elemento, no tenemos el dos veces, pero aquí vemos un acoplamiento y hay que analizarle. Y se puede ver que la corriente de la malla 1 puede circular a través de la impedancia 4 y la corriente de la malla 2 puede circular a través de la impedancia 3. Es por ello que es una vez. La corriente de la malla 1 va en dirección a la corriente de la impedancia 4 y es negativa. La corriente de la malla 2 va en la misma dirección que la impedancia 3 positiva. Más por menos nos da menos. La impedancia mutua 3, 4. Realizando operaciones nos queda menos 12i y son ohms. La impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 3, no hay ningún elemento conectado físicamente entre la malla 1 y 3. Tampoco hay ningún acoplamiento de un elemento que esté conectado en la malla 1 con un elemento que esté conectado en la malla 3. Por lo tanto, vale 0. La impedancia mutua entre la malla 2 y 3, identificamos si hay un elemento en medio de las dos mallas, lo recorremos con la corriente de la malla 2 que va hacia abajo en la impedancia 5 y la corriente de la malla 3 va hacia arriba en la impedancia 5. Por llevar direcciones contrarias, las corrientes de las mallas es negativo, sería menos la impedancia 5. Verificamos si no hay ningún acoplamiento, porque no tenemos el dos veces ya que solo hay un elemento entre las dos mallas, pero aquí tenemos un acoplamiento en el cual la corriente de la malla 2 puede recorrer a la impedancia 3 y la corriente de la malla 3 puede recorrer a la impedancia 2. Entonces, la corriente de la malla 2 la verificamos con respecto a la corriente de la impedancia 3, lleva la misma dirección positivo. Y la corriente de la malla 3 la verificamos con la corriente de la impedancia 2, llevan direcciones contrarias, es negativo, más por menos nos da menos la impedancia mutua 2, 3. Sustituyendo datos, tenemos que va a quedar, y haciendo operaciones, el resultado es menos 8 más 15i y son ohms. Entonces ya podemos escribir las ecuaciones de las mallas. Una recomendación: siempre que tengamos una fuente de corriente en lugar de una fuente de voltaje, empezamos a enumerar nuestras ecuaciones, es decir, en muchos casos no he enumerado las ecuaciones cuando todas las fuentes de excitación son de voltaje, pero siempre que exista una fuente de corriente, enumeramos nuestras ecuaciones por facilidad. Entonces tenemos que es la impedancia propia de la malla 1 por la corriente de la malla 1 menos la impedancia 1, 2 por la corriente de la malla 2 o más la impedancia 1, 2 que para nuestro caso es menos 12i por la corriente de la malla 2 más la impedancia 1, 3 que para nuestro caso es 0 con la corriente de la malla 3 va a ser igual a 0 y sería nuestra ecuación 1. Después tenemos la impedancia 2, 1 que es igual a la impedancia 1, 2 que es menos 2i por la corriente de la malla 1 más la impedancia propia de la malla 2 que es 8 más 15i por la corriente de la malla 2 más la impedancia 2, 3, que para nuestro caso es menos 8 más 15i por la corriente de la malla 3, y va a ser igual al voltaje de la fuente de corriente. Recuerden que las ecuaciones de malla solo se pueden igualar a fuentes de voltaje, ya que tenemos impedancia por corriente nos da voltaje. No podemos escribir el valor de la fuente de corriente. Es por ello que esta sería nuestra ecuación 2. Tenemos ahora que es Z31, que para nuestro caso es 0 por la corriente de la malla 1, más Z32, que es lo mismo que 2,3, que es menos 8 más 15i por la corriente de la malla 2, más la impedancia propia de la malla 3, que es 18 más 2i, por J3, y va a ser igual a 0, ya que no hay ninguna fuente de excitación en la malla 3. En este caso, si solo tuviéramos las tres primeras ecuaciones, no podríamos resolver nuestro sistema de ecuaciones, ya que tendríamos mayor número de incógnitas que de ecuaciones, ya que no solo teníamos que calcular a J1, a la corriente de la malla 1, la corriente de la malla 2 y la corriente de la malla 3, sino también al voltaje de la fuente de corriente. Por eso el mismo circuito nos da una ecuación más que para este caso
Como la fuente de corriente solo está conectada a la malla 2, podemos decir que la corriente de la malla 2 es igual a la corriente de la fuente, que vale 10. Y sería nuestra ecuación 4. Ya ahora tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas y podemos resolver nuestro sistema de ecuaciones. Pero tenemos la ventaja de que requerimos solo la corriente de la malla 3. Y si vemos las ecuaciones, en la ecuación 3 tenemos a la corriente 2 y a la corriente 3, a la corriente de la malla 3 que queremos encontrar, y la corriente de la malla 2 es 10, que podemos sustituir para calcular la corriente de la malla 3. Entonces, sustituyendo a la ecuación 4, que es J2 igual a 10, en 3, y despejando a la corriente de la malla 3, nos queda que la corriente de la malla 3, al sustituir el valor de la corriente de la malla 2, nos va a quedar menos 80 más 150i. Como ya es un término constante, lo podemos pasar del otro lado de mi expresión. Cambia de signo, ya no sería menos 80, sería 80. En vez de ser 150, sería menos 150i. Este término que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y entonces nos queda que nos va a dar como resultado que la corriente de la malla 3 es igual a 3.47560 menos 8.71951i, y son amperes. Por lo tanto, el voltaje que nos proporciona la segunda fuente de excitación va a ser igual a 10, que es el valor de la impedancia 1, por la corriente de la malla 3. Y nos da como resultado 34.7560 menos 87.1951i, y son volts. Nos faltaría todavía una fuente para poder sumar los valores de cada uno de los voltajes que nos proporcionan las fuentes de excitación y determinar el voltaje entre los puntos A y B.